Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera videoconferencia que nos corresponde el día de hoy, donde vamos a estar viendo el tema número 4, que es básicamente el tema con el cual ustedes van a estar trabajando durante estas 2 semanas. Bueno, este tema, al igual que los temas anteriores, lo que hace es retomar una serie de eventos y sucesos que suceden a lo largo de la historia y hacen una relación con quien está en el poder, así como algunos acontecimientos y fenómenos, movimientos que se dan a nivel internacional que de una u otra forma van a repercutir en nuestro desarrollo como país-nación. Entonces, este tema número 4 va a abarcar de 1920 a 1958 y nos habla de nuevos ciclos económicos y las contradicciones del modelo económico vigente. Habíamos visto la vez pasada en el tema anterior que se había incursionado en una serie de actividades económicas. En esta época se dan algunos ciclos y se incursiona en el monocultivo, que en el caso de Costa Rica, como vamos a ver, van a ser dos actividades económicas. Por un lado el banano y por otro lado el café. Entonces nos vamos a encontrar que durante este periodo la estructura económica de inicios del siglo XX va a tener algunos rasgos. Una de las características es que muy pocas personas son las que han tenido la capacidad de acumular tierras. Hay baja productividad y básicamente la mano es una mano de obra proletarizada y desplazada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas que en algún momento tuvieron propiedades se ven obligadas a venderla y lo único que les queda es vender luego su fuerza de trabajo, ¿verdad? A cambio de una remuneración. Para este periodo nos vamos a encontrar también que los procesos tecnológicos van a estar concentrados en manos de unos cuantos que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el proceso tecnológico, el incursionar en procesos tecnológicos, eso implica una inversión, ¿verdad? Y no todas las personas contaban con los recursos económicos. Se van a dar ciertas actividades con muy poco auge y con algunas características muy particulares. Por ejemplo, nos vamos a encontrar la actividad del cacao, donde básicamente se van a desarrollar en las llanuras del Caribe. También nos vamos a encontrar la ganadería, que básicamente se va a desarrollar en grandes haciendas ganaderas ubicadas en la zona del Pacífico y la zona norte de nuestro país. También se va a incursionar en la minería, básicamente en los montes del Aguacate, Tilarán y Avangares. En cuanto a la actividad azucarera, esta se va a denominar una zona, se va a desarrollar básicamente en zonas de desarrollo tardío o de colonización tardía, como Alajuela, Cartago, Guanacaste y Punta Arenas. Y esto va a tener la característica de que fueron grandes haciendas que estaban en manos de hacendados que habían migrado, ¿verdad? Gente que había llegado con mucho recurso económico y eran los dueños de estas propiedades y estas haciendas. En las zonas urbanas, básicamente se va a desarrollar lo que son líneas ferroviarias y se van a desarrollar algunas industrias especializadas
en la producción de pan, de hielo, jaleas, chocolate, confites, químicos, con la característica, muchas de ellas es que son de capital nacional, que luego en los años 90, 1990, muchas de estas empresas tienden a desaparecer con la apertura comercial e incluso muchas de esas empresas son compradas por grandes transnacionales. En cuanto a algunas obras de infraestructura en la zona urbana, básicamente nos vamos a encontrar que se va a dar un cambio, una transformación en el panorama de la sociedad de esa época. Se van a desarrollar algunos avances tecnológicos como el tranvía. El tranvía era un cajón parecido a los cajones de tren, los más viejitos, ¿verdad? Que transitaba por las calles con electricidad a través de líneas férreas. Entonces, por ejemplo, había en San José, había en Guadalupe. Luego la electricidad, ¿verdad? Que eso fue un gran cambio que incluso en el caso de Costa Rica, en algunas anécdotas de viajeros refieren a que Costa Rica, ¿verdad? Tenía esos avances muy similar a las grandes urbes de Europa. El servicio telefónico, ¿verdad? Que facilita la comunicación y la línea ferroviaria, ¿verdad? Que es por donde va a transitar el tren. En las zonas costeras y de comercio, lo que básicamente se van a construir son es infraestructura para facilitar el comercio, ¿verdad? La importación y la exportación. Entonces nos vamos a encontrar la construcción de puertos y líneas ferroviarias. Básicamente nos vamos a encontrar con una economía agroexportadora, es decir, una economía que depende de aquellos productos que se sacan del agro, de la tierra. Y básicamente, como dije en un inicio, es una economía monoexportadora que se va a centrar básicamente en dos actividades económicas. Por un lado, el café, que recordemos que va a ser un grupo hegemónico, que es el que se va a dedicar en esta actividad económica, que va a concentrar todo el proceso relacionado con el café. Mientras que el banano básicamente es una transnacional que se viene y se establece en nuestro país y las ganancias realmente no se quedan en el país, ¿verdad? Se van al país de donde son originarias esas empresas y para la que esas empresas vengan al país se le da una serie de facilidades muy similar a lo que se hace hoy en día con empresas que se vienen a establecer y que son transnacionales. Luego nos habla de los años 30, que fueron básicamente unos años muy difíciles, producto de la depresión del 29 con la caída de la bolsa de valores. Y esto va a ser un efecto dominó, ¿verdad? En los países del mundo y Costa Rica no queda exenta de esa situación. Como hay una crisis económica, ¿verdad? Entonces los mercados se contraen, esa va a ser uno de los problemas que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Con la depresión del 29, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, cuando hay eh, periodos de recesión. ¿Por qué? Porque los mercados a donde nosotros exportamos nuestros productos o están en guerra o están en crisis y no van a comprar nuestros productos, que nuestros productos no son productos de necesidad básica, ¿verdad? Porque incluso vea que se les cataloga como producto de postre, perdón, ¿verdad? Que no son productos de primera necesidad. Entonces, si esos mercados se cierran, nuestra economía se contrae, no tenemos ingresos y eso genera crisis a nivel interno. El Estado va a tratar en los años 30 de estabilizar los salarios de los trabajadores urbanos y rurales, estableciendo para ello el salario mínimo. En el caso de las tierras del Caribe, que recordemos que es donde primero se establecen la United Fruit Company, ya son tierras muy desgastadas, poco fértiles y afectadas sobre todo por el mal del Panamá, que el mal de Panamá es una enfermedad que ataca las plantaciones de banano. Y entonces la United Fruit Company decide trasladarse al Pacífico Sur de nuestro país, todo lo que es Quepos, Parrita, ese sector.
Esto va a generar un impacto en los habitantes del Caribe. ¿Por qué? Porque se va una fuente de trabajo, ¿verdad? Para los pobladores del Caribe. El Estado va a invertir también durante este periodo en obras de infraestructura públicas como la red de caminos, construye infraestructura tanto para escuelas como para la atención médica. Se fomenta la agricultura para el consumo interno y se va a promover el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo lo que pretendía era que primero, generar empleo y reactivar la economía y que aquí se produjeran productos que hasta ese momento se estaban importando. Sin embargo, bueno, nos vamos a encontrar que para producir esos productos tenemos que invertir en maquinaria, en tecnología, y eso requiere recurso económico. Entonces, al final, producir podía generar empleo y reactivar la economía y todo, pero al final, por ejemplo, no sé, si yo traía, no sé, una silla del exterior y me costaba 10 colones, muy probablemente producirla aquí me iba a costar 15 o 20 colones. Aunado a esto, las economías de la región empiezan a producir los mismos bienes y se dice que las economías nos matamos entre nosotras mismas. ¿Por qué? Porque ahí si todos producimos sillas, ¿quién nos va a comprar? ¿Verdad? Entonces, este modelo, aunque tenía buenas intenciones, se ve afectado por esa situación. En cuanto a la cultura política, los partidos políticos y el fraude electoral, dice que de 1920 la situación política tiende a estabilizarse. Recordemos que previo a este periodo, ¿verdad? Se da mucho movimiento de quien llega al poder. Incluso tuvimos gobernadores de un mes, ¿verdad? O sea, yo sabía cuándo llegaba, pero no sabía cuándo me iba, porque fácilmente daban un golpe de Estado. Entonces dice que a partir de este periodo lo que se va a dar es una alternabilidad en el poder, un juego político. Surge la oposición y la libertad de prensa, que recordemos que a lo largo de la historia la prensa ha jugado un papel muy importante y es utilizada por quienes llegan al poder o quienes tienen expectativas de llegar al poder para informar de acuerdo conforme a sus intereses. Y eso lo vemos todos los días, ¿verdad? Eh, Nos venden la información que el Estado quiere que a nosotros nos vendan, ¿verdad? Es una información, por decirlo así, como colada, ¿verdad? No la información tal cual. Se da un proceso de transición que se inicia con Julio Acosta de 1920 al 24, quien deroga muchas de las medidas que habían establecido los hermanos Tinoco, que recordemos, lo habíamos visto la vez pasada, los hermanos Tinoco gobiernan de facto, ¿verdad? Era una dictadura que pese a que trataron de buscar la venia de los Estados Unidos, nunca lo aceptaron, aparte de que las represiones que empezaron a hacer al pueblo, esto genera cierto descontento que al final los hace deponer. Entonces, don Julio Acosta llega y deroga muchas de las medidas que habían establecido los hermanos Tinoco. Afronta en 1921 el conflicto limítrofe con Panamá, conocido como la Guerra de Coto, debido a algunos desacuerdos que hay entre ambos países. Luego va a asumir el poder don Ricardo Jiménez, que prolonga la implementación de varias transformaciones, dentro de las cuales él propone dos, sin embargo, solo se logra una. Una era el voto secreto, que sí se logra concretar, y el otro era reconocerle el voto a la mujer, pero este no se concreta sino hasta la Constitución del 49, donde la mujer va a emitir por primera vez el sufragio hasta 1953. Luego las elecciones del 24 van a presentar algunas particularidades donde va a haber una mayor difusión de las ideas de los candidatos. Recordemos que se hace uso de la prensa, gente se traslada a los debates en vehículos, ¿verdad? Entonces se hacen concentraciones, se forma, la forma como se hace la campaña va variando, ¿verdad? Entonces,
A lo largo de la historia nos vamos a encontrar donde los políticos o los candidatos posan con la población para que la población los vea cercanos a ellos, de que ellos conocen sus necesidades. Entonces, por ejemplo, vemos algún candidato y eso hasta la actualidad, ¿verdad? Donde llega y abraza a una persona adulta mayor, abraza a un niño, a un enfermo, o en las últimas campañas electorales donde se hace uso de gente de la farándula, deportistas, ¿verdad? Para atraer esos grupos de la población. En 1927 se crea el registro cívico, que después se va a constituir en el registro civil, y el Consejo Nacional Electoral, que después del 49 se convierte en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y de esta forma, a partir de este momento, el Estado asume las papeletas. Se da más poder al Ejecutivo con el objeto de combatir el fraude y restaurar la credibilidad de los ciudadanos. Sin embargo, como había sucedido en periodos anteriores, se da una manipulación de las leyes electorales por parte del Ejecutivo a favor de ciertos partidos, de ciertos candidatos. Entonces, por ejemplo, si alguien se iba a lanzar de candidato, tenía que tener la venia de quien estaba en el poder. Aunado a lo anterior, se da el problema de que la cédula como documento de identidad no tiene la fotografía. Entonces, ¿cómo vamos a verificar si efectivamente yo soy quien estoy emitiendo el voto, que soy la persona que está ahí registrada? ¿Verdad? Que, por ejemplo, hoy en día nosotros vamos a votar y en el padrón electoral aparece la fotografía que está consignada en el documento de identidad. Luego al concluir, bueno, digamos, durante este periodo también se da que quien llega al poder llega una, dos, tres o más veces, ¿verdad? Entonces, nos vamos a encontrar que al concluir Ricardo Jiménez llega al poder don Cleto González Víquez, que ya había gobernado de 1906 a 1910 y ahora va a gobernar de 1928 a 1932. Don Cleto González es catalogado como un hombre de corte liberal, afronta la caída de la bolsa de valores, la crisis de 1929 y todos sus efectos en la década de los años 30. Establece impuestos para contrarrestar la crisis, ¿verdad? Que esa es la tónica de todo el que llega al poder, ¿verdad? Cuando hay crisis, aumentan los impuestos o se crean impuestos. Fomenta la agricultura para el mercado interno e intensifica la manufactura. Sin embargo, se va a dar una morosidad en la deuda, ¿verdad? Entonces, desde esas épocas ya empezamos con una morosidad en la deuda que tenemos. Eh, Luego, el Partido Comunista es iniciado por un grupo de intelectuales que cuestionan el orden capitalista y van a proponer algunas transformaciones con el objetivo de poder beneficiar a los sectores populares, los sectores que hasta ese momento, de acuerdo con la visión que ellos tenían, estaban siendo marginados. Cuentan además con el apoyo de trabajadores de la zona bananera, urbanas y artesanos. Durante este periodo surgen algunos dirigentes, ¿verdad? Como Carmen Lira, algunos escritores, algunos pintores, como Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Que a través de sus obras hacen denuncias, ¿verdad? De los abusos de que son objeto los trabajadores. Por ejemplo, en Mamita Yunay, ¿verdad? Donde se hace una denuncia de todo el abuso de que es objeto el trabajador en las bananeras. Luego de 1932 al 40 llega al poder nuevamente Ricardo Jiménez, quien afronta la crisis de 1932, ¿verdad? Que esta crisis de los años 30 es producto de todo lo sucedido durante la depresión de 1929. Luego llega al poder don León Cortés Castro y asume el poder por tercera ocasión. Marca el agotamiento del liberalismo, hombre de mano dura e implacable contra el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución, ejerce el poder en forma autoritaria y defiende aspectos
muy importantes para él como la puntualidad y la responsabilidad, ¿verdad? Que hoy en día sí ha perdido mucho eso, ¿verdad? Que incluso nosotros los ticos tenemos un dicho, a la hora tica. A la hora tica quiere decir que no es a la hora que se estableció, ¿verdad? Si se dice a las 5, la gente va llegando 5:10, 5:15, y si la próxima vez citan, ya no llegan ni a las 5:15, sino a las 5:30, ¿verdad? Porque saben que no somos puntuales. Crea fuentes de trabajo y obras públicas, construye infraestructura para escuelas, dispensarios. Los dispensarios eran más o menos lo que hoy se conoce como los EBAIS, ¿verdad? De atención más cercana a la comunidad, como una medicina para el comunismo. Sin embargo, también se le va a denunciar por nepotismo. Nepotismo es cuando se nombra familiares en el poder, pero eso ha sido la tónica de todos los que llegan al poder, incluso hasta en los últimos años hemos escuchado cómo haciendo uso del poder se han dado nombramientos, ¿verdad?, en puestos políticos de familiares. A fines del siglo XIX se van a incrementar algunos movimientos sociales que se van a agudizar en el siglo XX. Grupos de la población se van a organizar tanto en el campo como en la ciudad para demandar mejores condiciones de vida, defender la democracia, la soberanía. Surgen ya para esta época nuevos cuadros de profesionales e intelectuales, ¿verdad? Y en la zona bananera se van a dar algunas luchas por las condiciones de los trabajadores, de donde una de las huelgas más reconocidas es la de 1934. Luego nos habla de las implicaciones socioeconómicas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Nosotros no somos una isla, sino que estamos en un mundo que todo lo que sucede repercute en nuestro desarrollo como país. Y nos dice que en 1940 se inicia un nuevo proceso electoral, se organiza el Partido Republicano Nacional y surge en ese contexto la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia, quien ya tenía cierta trayectoria política y tenía la venia de don León Cortés. Es así como don Rafael Ángel resulta electo para el periodo de 1940 a 1944. A don Rafael Ángel le corresponde afrontar la situación económica difícil debido a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y toda la contracción de esos mercados, y al no vender nuestros productos, el café, el banano, no tenemos ingresos, hay crisis y disminuyen las importaciones y las exportaciones. Implementa durante su administración las reformas sociales con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y garantizarse de esta forma el apoyo de movimientos de obreros y sindicales. Sin embargo, la legislación no va a beneficiar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los patronos lo que hacen es empezar a despedir a los trabajadores para no pagarles el seguro. Es una época donde los Estados Unidos tienen más injerencia en los asuntos internos. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada y Estados Unidos, su territorio no ha sido afectado y se establece como una gran potencia. Y nosotros estamos dentro de su zona de influencia. Entonces Estados Unidos empieza a tener más injerencia en las decisiones de toda índole a nivel país. Se presiona al país y se le declara la guerra a Alemania, Italia y Japón, ¿verdad? Que era, imagínense, eso es inimaginable, ¿verdad? Ellos con solo hacer así, los hubieran desaparecido. Y se da la intolerancia hacia personas de esas nacionalidades, ¿verdad? Alemanes, italianos, entonces se dice que se da saqueo de los negocios que esta gente tiene, se les quita los negocios, se les quitan propiedades, ¿verdad? Luego nos habla de Costa Rica, una época de transición, liberalismo, reformismo y conflicto social que va de 1940 a 1958. Dice que en la década de los 40 se van a dar una serie de reacomodos políticos que van a culminar con la guerra civil de 1948.
Se aprueban leyes a fin de controlar y mejorar la salud pública. En 1940, durante la administración de don Calderón, se crea la Caja Costarricense de Seguro Social. Recordemos que en un inicio la atención de salud era dirigida básicamente a la persona que cotizaba básicamente del sector público, luego se extiende al sector privado y luego ya no es solo la persona que está asegurada, sino a su núcleo familiar, a su cónyuge, a sus hijos, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, ya no es solo una salud curativa, sino también programas de salud preventiva. Se promulgan también las garantías sociales y el código de trabajo. Ante el descontento, el gobierno busca apoyo de los comunistas y los líderes religiosos y en 1942 se va a dar una alianza entre tres grupos. Por un lado, Calderón, ¿verdad? Con el Partido Republicano. Por otro lado, la Iglesia Católica, como señor Víctor Manuel Sanabria. Y por el otro lado, el Partido Comunista con Manuel Mora. Sin embargo, el pueblo no ve con muy buenos ojos esa alianza. Esta alianza lo que permitía era tratar de legalizar el proyecto reformista y afrontar a los grupos que en ese momento adversaban al gobierno, como era el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales. Sin embargo, los opositores del gobierno van a criticar esa alianza más que todo con los comunistas. Se van a dar algunas manifestaciones y algunas denuncias del que el gobierno iba a cometer fraude en los siguientes comicios electorales, con la finalidad de permanecer en el poder. Es así como se van a desarrollar las elecciones de 1944, donde va a aumentar la división política, mientras que el gobierno tiene control sobre el proceso electoral, lo que incide en el resultado donde resulta electo don Picado, Teodoro Picado. Pese al descontento, Picado es juramentado como presidente de 1947 a 1948, siempre con la idea que detrás de Teodoro Picado se encontraba Calderón Guardia, ¿verdad? Que era el que estaba gobernando. Luego nos habla de la Legión del Caribe. La Legión del Caribe es un grupo que se había conformado con algunos exiliados latinoamericanos, cuyo objetivo era acabar con gobiernos dictatoriales del Caribe y Centroamérica. Dentro de algunos de los líderes de este grupo estaba Fidel Castro, estaba el Che Guevara, ¿verdad? Y también uno de sus miembros era don José Figueres Ferrer. Don José Figueres Ferrer era costarricense, era una persona que no tenía trayectoria política, y regresa al país en 1944. Desde que Figueres regresa, se incorpora al Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales, que recordemos que era aquel grupo que adversaba o criticaba eh, eh, lo que hacía el gobierno. Luego va a fundar el Partido Socialdemócrata. Luego se va a venir el proceso electoral de 1948, que se dice que ese es el clímax de las diferencias, ¿verdad? Y va a generar el proceso de la Guerra Civil de 1948. Durante ese periodo, Tilo Late es designado como candidato del Partido Unión Nacional. Sin embargo, se van a dar algunas anomalías en los procesos electorales de 1948, incluso se presentan algunas denuncias que el Tribunal Electoral no atendió. ¿Y por qué? Porque el tribunal es gobernado o controlado por el partido de gobierno, ¿verdad? Las elecciones del 48 resulta electo Otilio Ulate, sin embargo Calderón acusa a la oposición de fraude, presiona a los diputados y por mayoría anula el proceso electoral. Ante el irrespeto del resultado electoral, se detona un movimiento armado
Y a la cabeza vamos a encontrarnos a José Figueres Ferrer como líder y comandante de las tropas del Ejército de Liberación Nacional. Para esta época se dice que nuestro ejército era un ejército débil que no logró movilizarse ni defender los ataques ni el avance. Por medio de Manuel Mora, Picado pacta con Figueres para evitar un mayor enfrentamiento y se establece el pacto de la Embajada de México. Este pacto lo que establecía era que se iba a quedar el poder en manos de los opositores, ¿verdad? Que eran los que habían ganado el proceso electoral, que no se iba a hacer persecución política, ¿verdad? Que sí van a respetar las garantías sociales, las libertades individuales y el patrimonio de los perdedores. Sin embargo, esto no se respeta, ¿verdad? Porque se da persecución de calderonistas, de comunistas, muchos de ellos, incluso el mismo Calderón Guardia, deben abandonar el país y exiliarse en otros países centroamericanos. Se dan algunos asesinatos, por ejemplo, en esa imagen vemos dónde va el tren, esa curvatura se llama el Codo del Diablo. Y en ese sector fueron asesinadas algunas personas, un grupo de dirigentes caldero comunistas que eran trasladados de San José a Limón. En cuanto a la Constitución del 49 y la aplicación de la contradictoria a la ciudadanía, dice que luego del gobierno de transición, Figueres pacta con Ulate, se crea la Junta de Gobierno, que va a dirigir por 18 meses luego de los acontecimientos de 1948 y se conforma una asamblea constituyente que es la que va a redactar la constitución de 1949. Esta constitución del 49 va a tomar como base la constitución de 1817 o 1871, perdón, haciendo algunos ajustes e incluyendo algunos aspectos ya propios de la época. Y el 1 de diciembre se da la abolición del ejército, ¿verdad? En cuanto a la abolición del ejército, hay algunas posiciones, algunos dicen que era un ejército débil, otro era que para que no diera un golpe de Estado, etcétera. Yo siempre pienso que el motivo por el cual se haya abolido fue la mejor decisión, ¿verdad? Porque el mantener un ejército requiere una gran cantidad de recurso económico, que ese recurso económico durante todo este tiempo ha sido invertido en la educación. En cuanto a la Constitución del 49, se establecen, de entre algunos aspectos importantes, que se iban a respetar los derechos y garantías individuales, se incluyen aspectos importantes sobre las garantías sociales, pero sobre todo un aspecto relevante es el voto de la mujer. Luego, la Junta Fundadora dicta las primeras leyes y permite el regreso a la presidencia del candidato que había sido electo, que es Don Otilio Ulate. Se sientan así las bases del Estado benefactor, que el Estado benefactor es ese Estado que se preocupa por brindarle a la población una serie de bienes y servicios que sean accesibles, como luz, telefonía, electricidad, servicio de transporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso se llama el Estado benefactor o el Estado paternalista. Se otorgan cédulas a personas negras del Caribe que hasta ese momento no tenían cédula de identidad. Sin embargo, sobresale un artículo que en este momento sería un artículo inconstitucional y se va a mantener hasta los años 70. Y era un artículo que prohibía la participación de partidos con tendencia comunista. Y eso no quiere decir que el Partido Comunista no participara, lo hacía, pero tenía que hacerlo solapadamente detrás de otras agrupaciones. Surgen algunas instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Se van a dar algunos intentos de derrocamiento a Figueres, pero las fuerzas de gobierno aplacan y Figueres al final concreta la abolición del ejército. Algunas secuelas de la guerra van a permanecer durante años, incluso muchas personas son recluidas en el asilo Chapuí. Eh, Luego de 18 meses, en el 49 asume el poder Otilio Ulate
y se van a incentivar obras de infraestructura, se crea el ICE, se construyen escuelas, se crea el Banco Central, la Dirección General de Servicio Civil, y al finalizar la Segunda Guerra, la economía costarricense empieza a prosperar y a aumentar las exportaciones de café y banano, ¿verdad? Porque se abren esos mercados. Y el Estado va a participar como empleador. Se da paso a la diversificación y a la industrialización, se posibilita ese estado de bienestar o benefactor, ¿verdad? Que se da el desarrollo de instituciones, se invierte en lo económico, en lo social, mejorar los índices de educación y salud y disminuye el desempleo y la pobreza. Incluso se dice que después de la primera mitad del siglo XX surge una tercera clase social que era una clase media, ¿verdad? Que luego en los años 90, esa 80, 90, esa clase tiende a desaparecer con la crisis de 1978, años 80, con la crisis de los hidrocarburos y la devaluación del colón. En 1951 se funda el Partido Liberación Nacional con una ideología que defiende el control del Estado sobre importantes sectores, ¿verdad? Ese Estado que controla, que regula, se crean instituciones para brindarle a la población bienes, servicios. Y en las elecciones del 53 participa el Partido Demócrata, resultando electo José Figueres, que va a gobernar del 53 al 58 como un candidato cercano y popular a la población. Figueres reconoce el contrato con la United Fruit Company y va a impulsar el desarrollo de la industria y fija impuestos a la clase alta. Aumenta la contratación de empleados para el Estado, les mejora sus salarios. Sin embargo, su administración va a tener mucha oposición de algunos calderonistas y comunistas, que lo que pretendían era sacarlo del poder. Se van a algunas presiones a nivel internacional, pero el gobierno de Figueres se ve fortalecido básicamente. La oposición continúa y en 1958 triunfa Mario Echandi como candidato del Partido Unión Nacional. Figueres sale del poder y disminuyen las tensiones. Y después de esta época nos vamos a encontrar a la oposición y al Partido Liberación en constantes disputas electorales y desde esta época hasta la actualidad hemos tenido procesos electorales cada 4 años. Esto sería, si nos saca y tienen dudas, volvemos, ingresamos con el mismo link. No sé si hay alguna duda, realmente este tema es corto, si salimos volvemos a ingresar. No veo que hay dudas, no hay dudas en el chat, entonces básicamente quedaríamos aquí eh, y nos estaríamos viendo dentro de 2 semanas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto. Bueno, si nos saca, volvemos a ingresar porque alguien dice, puedes ir a la de referencias. Ahí está. Y recuerden, si ocupan el material, solo me lo piden a evargas@unet.ac.cr. Aquí están las referencias. Y bueno, agradecerles por haber estado el día de hoy.